¿Qué más, gente? En esta ocasión veremos el resumen de La chica de al lado. La historia comienza mostrándonos la vida estudiantil de último grado, en la que gran parte de los estudiantes se divierten al máximo dejando de lado los estudios. Todos recuerdan grandes momentos en su vida estudiantil, pero ese no es el caso de nuestro protagonista llamado Matthew Kidman, que a pesar de haber recibido el premio al líder del futuro y es el presidente del consejo escolar, no se siente del todo feliz, pues le gustaría estar con los populares. ¡Habrá mucha seguridad! ¡Embréguense antes de llegar! Caso que vemos que Matt logró recaudar $25,000 para traer un chico prodigio de Camboya llamado Sam Yang, el cual tendrá relevancia más adelante. Matt intenta salir de su zona de confort diciéndole a sus amigos nerds, Cleats e Eli, que deberían ir con los populares a la playa, pues es su último año, caso que los amigos no aceptan ir. La playa es para gays. Aún así, Matt está convencido de ir a la playa, pero su inseguridad y falta de experiencia no se lo permiten. Por suerte para Matt, esto está a punto de cambiar, pues conocemos a su nueva vecina, la cual está bastante sexy, llamada Danielle, pero le llamaremos Dani. Matthew no puede evitar la tentación y decide mirar a la chica mientras se cambia de ropa. Dani se da cuenta de que la están mirando, por lo que va a hablar con los padres de Matt. Esto asusta a Matt, pues piensa que lo van a delatar, pero para su sorpresa pasa todo lo contrario, pues Dani convence a los padres para que lo dejen salir con ella a ver el vecindario. Mientras iban en el coche, Dani frena para preguntarle a Matt qué le gustaría hacer ahora. El confundido chico no sabe qué responder, caso que es la misma Dani quien le pide que se quite la ropa. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Matt, sin pensarlo mucho, le hace caso, pues piensa que harán el delicioso, pero esto no es así. Dani aprovecha para llevarse la ropa y dejar al muchacho corriendo desnudo en la calle. Matt corre durante varias cuadras hasta que Dani lo recoge, pues era una bromita. Ambos van a cenar, por lo que Dani le hace preguntas a Matt, haciéndole caer en cuenta que es un nerd y que no tiene novia debido a ello, por lo que en cierta forma le propone ayudarle para que logre mejorar, mientras hace un dibujo de ella. Al día siguiente vemos que Dani motiva a Matt para que se escape de clases y vaya con ella. Matt, sin pensarlo mucho, aprovecha la oportunidad y va con ella. Luego de eso proceden a meterse a una piscina que no es de ellos. Casualmente es la piscina de la casa del rector de Matt. El rector llega a su casa, por lo que se ven forzados a salir de la piscina, llegando a la casa de Eli, que está acompañado de Cleats. Estoy mojada, ¿puedo entrar? Seguido de ello, Dani les motiva para que vayan a una fiesta, en la que uno de los populares de la clase llamado Hunter está mirando con deseo a Dani. Con ayuda de sus amigos intenta alejar a Matt de Dani para él aprovechar, pero Matt toma la decisión correcta al no dejarse echar de la fiesta, sino que todo lo contrario, ir directo a por la chica para darle un beso el cual fue bastante correspondido por ella, lo que efectivamente funcionó para que Hunter los dejara en paz. Todo estaba yendo bastante bien, hasta que llegaron las sorpresas, pues resulta que Eli, quien se la pasa viendo videos no por, descubrió que Dani es una actriz no por, bastante reconocida de hecho, lo que enfurece y entristece a Matt, pues estaba ilusionado con ella. Aún así, Eli le pide a Matt que se la tiene que comer. Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré. Después de saber la verdad, Matt empezó a ver a Dani con otros ojos, tanto así que se imagina a Dani haciendo el delicioso con sus padres. Eli habla con Matt convenciéndole que tiene que llevar a Dani a un motel y hacer el delicioso con ella, dándole consejos de lo que supuestamente haría un hombre. Ya en la noche la intenta embriagar y la lleva al frente del motel pidiéndole de forma bastante cautelosa que lo hagan. Dani, sin pensarlo dos veces, acepta entrar al motel. Ya estando dentro vemos que Matt no está del todo cómodo, viendo cómo la chica le pide que la haga suya, pues nuestro muchacho se enamoró de verdad y no quiere ser solo un polvo, por lo que se niega a tocarle. Esto enfada a Dani, pues él ya no la ve con los mismos ojos de antes, debido a que ya sabe su secreto del no por, haciendo que se vaya del lugar, pues ella quería dejar de lado ese mundo y empezar de nuevo, pero si él ya lo sabe, cree que ya no será igual. Pasan los días hasta que por fin Matthew se anima a volver a buscarla para decirle que no le importa que sea actriz no por, pues él está enamorado de verdad. De repente conocemos al manager de Daniel llamado Kelly, quien no está del todo contento con lo que Matthew está haciendo, pues a él no le conviene que la chica deje la actuación, pues perdería mucho dinero, caso que Daniel está a punto de salir con Kelly a un bar de striptease, por lo que Matt decide acompañarles. Ya en el bar las cosas no resultan del todo bien, pues Matt adopta comportamientos de Kelly. Eso enfada a Dani, haciendo que se vaya y lo deje solo. Kelly aprovecha sus estrategias de director no por para dejar a Matt con una prepago acompañado de un amigo de su padre que casualmente estaba allí también. Al día siguiente conocemos más de Kelly, dándonos cuenta de sus grandes capacidades
capacidades de conquista, tanto con las chicas de la escuela de Matt como con la cajera que se encarga de entregar el dinero para traer a Sam Yang a la escuela de Matt. Pero por más buena onda que sea Kelly, también resultó ser demasiado listo y aprovechado, pues convenció a Dani para que volviera a su vida de estrella Nopor. Matthew intenta convencerla para que no se vaya, pero esto no le resulta nada bien, pues de igual forma Dani se va con Kelly dejándole solo. Matt habla con sus amigos contándoles lo que pasó, pero no está dispuesto a rendirse, pues decide convencerlos para que los tres vayan a la convención de estrellas Nopor en Las Vegas, en la que estará Dani. Caso que ya estando allá, Matt va en busca de Dani tratando de hablar con ella para que regrese y le dé una oportunidad de demostrarle que la ama, mientras ella habla con Hugo Posh, un millonario de la industria Nopor que antes era socio de Kelly, mientras que sus amigos Klitz e Eli aprovechan la situación diciendo que son directores de películas Nopor, siendo Klitz el que más aprovecha al tocarle una boobie a una de las chicas como si fuera un casting, siendo su novio fortachón Mule quien estaba contento pensando que de verdad los supuestos directores contratarían a su novia, pero uno de los guardias los delata, por lo que se ven forzados a salir huyendo del mastodonte. Mientras eso, vemos que Matt le deja el dibujo de la primera vez que salieron juntos a Dani, diciéndole que ella es mucho más que eso. A la mañana siguiente, Dani se aparece en la casa de Matt para llevarlo a la escuela, por lo que nos damos cuenta que volvieron a estar juntos como novios. Matt le invita a la cena de la noche en la que debe dar su discurso para ganarse una beca universitaria. Todo parecía tranquilo hasta que llega Kelly, muy enfadado, llevándose a Matt a la fuerza. En el camino, Kelly le echa la culpa de haber perdido $30,000, ya que por su culpa Dani renunció de nuevo. Matt intenta calmarlo diciéndole que harán un plan de pagos para pagarle los 30,000 y quedar a paces, pero Kelly no parece nada convencido, sino que todo lo contrario, decide golpearlo haciéndole sangrar, para después darle una supuesta pastilla para el dolor. El caso que decide llevarle donde Hugo Posh contándole que antes eran socios, pero Hugo le robó su increíble idea de hacer Nopor de situaciones reales, lo que le permitió volverse millonario a costillas de Kelly, por lo que le pide a Matt que le robe uno de sus reconocimientos del Nopor para estar a paces, dándonos cuenta que decide salirse y llamar a la policía para que atrapen a Matt, pero por suerte Matt fue bastante astuto y no dejó que la policía le pillara. Matt llama a sus amigos para que lo recojan. Por el camino recogen a Dani, pues ya van media hora tarde para la reunión de la noche. También nos enteramos que la pastilla que le dio Kelly a Matt en realidad era éxtasis. Debido a ello, al llegar a la reunión vemos que Matt está actuando de una forma bastante extraña, fuera de lo normal, tanto así que cuando iba a dar su discurso no podía distinguir las letras, además de que ya le habían copiado parte de lo que iba a decir, por lo que decidió improvisar, dando como resultado un discurso bastante bueno y original, más sin embargo no le alcanzó para que le dieran la beca. Eso sí dejó bastante contenta a su novia Dani, pues en el discurso habló muy bien de ella. Al día siguiente vemos que Kelly se robó el dinero de la cuenta aprovechando que Matt había dicho que era su consejero, por lo que Matt intenta arreglar las cosas con la señora del banco para que no le diga a nadie, mientras consigue de regreso el dinero. Debido a ello, Matt no ve de otra más que pedirle ayuda a su novia Dani. Por suerte a Dani se le ocurre una increíble idea en la que necesitarán ayuda de Eli y Klitz, así como la ayuda de las amigas Nopor de Dani, llamadas April y Ferrari. Además necesitan asociarse con Hugo Posh, pues están planeando hacer una película Nopor enfocada a la educación sexual, por lo que vemos a los amigos todos elegantes, así como a las actrices super sexys. ¿Esas chicas van en tu escuela? Son estrellas porno. Ya en la fiesta, Matt tiene que convencer a los chicos populares para que quieran participar en la filmación de la Nopor, lo que no se le dificulta en absoluto, pues son los mismos chicos quienes se acercan a él, pues reconocieron a las actrices, razón por la cual Matt aprovecha para preguntarles si les gustaría participar en una película Nopor, y los populares, sin dudarlo mucho, aceptan. Es así como Eli comienza a dirigir la producción por los diferentes salones de clase. Mientras tanto, Matt aprovecha para pasar el rato con Dani en el baile de graduación, caso que los problemas no tardan en llegar, pues resulta que les falta filmar la última escena y por alguna razón el chico que se suponía la iba a filmar no consigue ponerse duro, lo que hace que Matt se vea forzado a hacer la escena él, pero justo cuando estaba a punto de hacerla se imagina un futuro en el que su profesor les pilla. Luego también se imagina que Dani lo ve haciendo la escena, por lo que se retracta prefiriendo no hacerla. Por suerte Klitz se pone la 10 y decide hacer la escena él, por lo que todos salen contentos y felices celebrando que lograron grabar todo correctamente. Matt y Dani se despiden de sus amigos, quedando solo ellos en la limusina, por lo que aprovechan para tener su primera vez dentro de la limusina. Al parecer la pasaron bastante bien. Ya al día siguiente, Eli llama a Matt desesperado, pues no encuentra la grabación. Matt entra a la casa viendo que es Kelly quien tiene la grabación y está con sus padres y su director, caso que Kelly pide que los dejen solos. Kelly está muy enojado con Matt por haberse asociado con Hugo Posh y peor aún, haberle robado la idea de hacer la Nopor
Trevor en el baile de graduación, amenazándole con mostrarle a sus padres el video, a menos de que le dé las ganancias a él. Pero Matt no piensa darle nada, pues como sabemos el dinero es para el chico de Camboya. Kelly procede a llamar a sus padres para mostrarles el video, en el que vemos que más allá de ser un tanto explícito, es un video educativo sobre la orientación sexual para la prevención en adolescentes, lo que sin duda alguna no le molesta a los padres de Matt, pues ya desearían ellos que le hubieran explicado las cosas antes para no cometer errores a futuro, caso que hasta el mismo director está de acuerdo en que se muestre el video en las aulas de clase, pues reconoce que los jóvenes están demasiado locos últimamente y deberían orientarse sexualmente para que no hayan embarazos no deseados, enfermedades y demás. El video es todo un éxito y logran traer al genio a la escuela, así como vemos que Matt y Danny quedaron muy felices y contentos, y los amigos de Matt también les fue supremamente bien. Y es así como termina la peli. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Hasta el próximo video. Chao, chao.